Estamos en comunicación con el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia, Enio García. Muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Buenas noches. Bueno, ante un nuevo récord, ¿no? Yo sabía desde temprano, en diálogo con algunas fuentes de la provincia, que había preocupación por el número que se conociera hoy, 266 nuevos casos. Sí, es así. Es el día que tuvimos más casos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto también respecto del nivel de testeo, de la estrategia de testeo? ¿Se tiene que incrementar? ¿Qué pasa con las poblaciones vulnerables? Claro, no, ahí hay que separar, ¿no? Me parece que se dio mucha vuelta el debate en la semana, sí había más casos porque había más testeos, menos casos hay pocos testeos. Y la verdad que la discusión no va por ahí, o sea, la discusión en términos de testeos es si uno testea bien o si testea mal, no necesariamente el número de testeos, ¿no? Pero ¿qué sería testear bien? ¿Qué sería testear bien? Claro. Bien, testear bien es poder usar la técnica adecuada, ¿no? No cualquier técnica, hay muchas técnicas de testeo. Hoy por hoy la técnica que la Organización Mundial de la Salud indica para hacer el diagnóstico, porque también cuando hablamos de testeo, hay testeo para diagnóstico, hay testeos para ver circulación del virus, ¿no? Nosotros estamos hablando de diagnóstico, ¿no? Y la técnica que la OMS recomienda para el diagnóstico de la PCR. En términos de PCR, lo que dice la OMS es que uno está testeando adecuadamente si el porcentaje, la proporción de positivos sobre la cantidad total de testeos que haces no supera el 10%. Y hasta el comienzo de esa semana, nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires un 8,7% de positividad, o sea, de cada 100 personas que testeábamos, encontrábamos más o menos 8 o 9 positivos. Entonces eso, según los parámetros internacionales que se manejan, indica que se está testeando adecuadamente. García, ¿por qué en la Villa 31, 1, 11, 14, el COVID-19 se comportó de una manera? ¿Y por qué hay, por ejemplo, en la Villa La Rana u otros barrios vulnerables, un comportamiento distinto o menos contagios? ¿Por qué? Sí, ahí hay una cuestión demográfica, ¿no? Me parece, es interesante porque me parece gracioso y me siento como un sanitarista de hace 2 siglos atrás, porque en el siglo XIX, básicamente, bueno, la ciudad de Buenos Aires es un gran ejemplo de eso, ¿no? Cuando venían los barcos de inmigrantes, el núcleo de la ciudad de Buenos Aires era la zona sur, ¿no? donde estaba el puerto, y conocemos esa estructura que, bueno, los conventillos, las calles angostas, ¿no? Y se producían muchas epidemias, muchos contagios, y las ciudades en función de eso fueron cambiando y transformando en ciudades con también calles más anchas, muchos parques que se decían, bueno, los pulmones, la ciudad tiene que respirar, ¿no? La Villa 31 tiene una característica que es muy peculiar, ¿no? Que son muchos pasillos muy angostos, una concentración de gente, una densidad demográfica altísima. Yo estaba analizando unos datos acá en el gabinete de asesores y los asentamientos de la ciudad tienen una densidad de más o menos 50.000, 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y en la provincia de Buenos Aires eso va a 2, 3, 4.000, o sea, es bastante menos densamente poblada. ¿Las villas de Gran Buenos Aires tienen más espacios que las de la ciudad de Buenos Aires? Es bastante menos la densidad demográfica y el tipo de construcción también es distinto, o sea, hay hacinamiento. El problema es que nosotros por ahí muchas veces hablamos de villas, de barrios populares, como si todos fueran una cosa sola, ¿no? Y en realidad, dentro de la misma provincia de Buenos Aires hay distintos tipos de barrios populares, y ninguno de ellos se compara con lo que es la Villa 31, y dentro mismo de la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31 es bastante peculiar. Es un lugar donde uno espera que si hay una circulación viral, el contagio va a ser bastante elevado. No digo que en la provincia no va a pasar, pero por ahí no necesariamente con las mismas características, la misma velocidad, ¿no? Ahora, usted recién decía, quiero retomarlo porque quiero comprenderlo técnicamente. Usted recién decía que lo que hay que mirar es cuál es el porcentaje de positivos sobre el total del test. Pero también debe haber un mínimo de una muestra representativa, o sea, de una cantidad de testeos que hay que hacer para que ese número realmente sea representativo de la cantidad de positivos. Claro.
¿Se entiende la pregunta? Claro, mira, no, sí, no hay una cuestión de mínimo porque justamente depende de la cantidad de gente que vos tenés que testear, ¿no? Y ahí me puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo sé la cantidad de gente que tengo que testear? La cantidad no sé, pero yo sé cuáles son las personas que tengo que testear, ¿no? ¿Por qué? Porque la técnica también, para que sea implementada de manera adecuada, ¿no? Tiene que tener una ventana de diagnóstico, o sea, y lo que indica la bibliografía, ¿no? Es que esa ventana de diagnóstico para tener un resultado concluyente es frente a la aparición de los síntomas. Ahí es importantísimo la definición de caso, porque si yo tengo una definición de caso sensible, que es lo que está proponiendo el Ministerio de Salud de la Nación, está sensibilizando cada vez más la definición de caso, entonces frente a un caso sospechoso porque presenta síntomas, yo logro hacer el testeo y encontrar el resultado. En asintomáticos, ¿no? Personas que no tienen síntomas, la posibilidad de encontrar el caso es muy baja y yo te diría que hasta es complicado porque es como tirar una moneda para arriba, es 50% la sensibilidad en promedio. Tirar una moneda arriba y ahí la pregunta es, está bien, nosotros podemos testear a todo el mundo, vamos a encontrar alguno que otro asintomático y eso estaría bueno. Después, si hay tiempo, yo les comento alguna prueba que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires para implementar eso. Sí. Pero el problema es cuando yo encuentro un negativo, ¿no? En ese caso, ¿qué hago? ¿Lo aíslo o lo tomo? Bueno, no es negativo, lo dejo, ¿no? Entonces la cuestión es la conducta. Si yo es un asintomático, pero que estuve en contacto con un caso confirmado, yo no me importa si hago el testeo o no. Yo tengo que tomar la conducta de aislar a esa persona. Como contacto estrecho. Porque capaz que no da positivo. Claro, porque por ahí no da positivo, pero de acá 5, 6, 7, 10 días tengo esa persona positiva y ya no sé cuántas personas contagió. Entonces no es una cuestión de testeo, no es una cuestión de qué haces cuando encontrás un caso positivo, qué haces con los contactos. García, hablando con dos infectólogos, nos decían que la situación en la provincia de Buenos Aires venía en forma muy delicada y que íbamos a ver una multiplicación importante de casos. ¿Es la misma información que maneja usted? Sí, ya la estamos viendo. Hoy, como ustedes hay más de 160 casos, es un récord en la provincia. Nosotros veníamos con un promedio de 60, 70 casos por día, ¿no? Y ayer tuvimos más de 200, hoy también. Entonces, bueno, claramente es lo que está pasando y es lo que va a seguir pasando. O sea, nosotros estuvimos analizando también algunos motivos de por qué está pasando eso y estamos viendo que la dispersión de los casos, hay mucha dispersión, no hay un lugar donde se está concentrando los casos, no lo vemos eso cuando georreferenciamos, pero sí hay algunos lugares en La Matanza, en Escobar, en Avellaneda, que vemos alguna que otra concentración y cuando empezamos a ver, bueno, pero ¿cómo está el índice de movilidad? Si la gente está moviendo más, menos, vemos que la gente se está moviendo más y se está moviendo más también desde esos lugares de la provincia hacia la capital donde tenemos también una gran cantidad de casos. Tenemos hoy más de 400 casos, si no estoy equivocado, en la ciudad, ¿no? Sí, Así es. El dato que diste. Si testearan más, ¿la curva se comportaría parecido a la ciudad de Buenos Aires, señor? No creo, justamente por el índice de positividad, ¿no? El índice de positividad en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, está en 18%, nosotros estaremos en 8%. Entonces, para que tengas una idea, para que la ciudad de Buenos Aires llegue a ese índice de positividad, tendría que testear 150.000 personas más para poder llegar a ese índice de positividad. Yo lo que creo, viendo cómo está aumentando los casos, se nos va a complicar también el índice de positividad. Claramente, cuando aumentan los casos, es más difícil encontrarlos. Cuando vos tenés la cantidad de casos que venimos teniendo, 60, 70, 80 como mucho, nosotros tenemos capacidad de encontrar esos casos y salir a mitigar. Entonces ahí es más difícil que aparezcan muchos más casos. Cuando la proporción de casos es muy elevada, como lo que pasó en los últimos 2 días, disminuye nuestra capacidad como Estado de ir a mitigar. Por eso la importancia de tratar de no abrir todo. O sea, hay un debate, cuarentena sí, cuarentena no. Más allá de eso, claramente cuando se abre, cuando aumenta el tránsito de gente, el transporte público, aumenta la cantidad de casos y dificulta ir a mitigar. Eso es claro. Bueno. García,
Nico Viñas, que le tiene pregunta para Enio García. Sí. ¿Qué tal, García? Por lo que tenemos entendido, se va a restringir y se va a controlar no el personal esencial que transite entre la ciudad y la provincia, que es personal de salud, personal de la seguridad, de recolección de basura, que es justamente de los geriátricos, empleados geriátricos, ¿no? Que justamente muchos de los sectores del trabajo críticos y que son contagiados por el COVID. ¿Estos trabajadores no deberían ser testeados? Sí, para esas instituciones como geriátricos, por ejemplo, nosotros, eso es justamente lo que quería comentar, tenemos una estrategia distinta. Nosotros estamos probando con la Universidad de Ciencias, la Facultad, perdón, de Ciencias Exactas de la UBA y la gente de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, una estrategia de pools, ¿no? ¿No? ¿Qué sería eso? Yo voy al geriátrico, ¿no? Ahí no hay por ahí casos asintomáticos, pero yo hisopo al azar, ¿no? Un X cantidad de residentes y X cantidad de trabajadores de ese lugar, ¿no? Mezclo eso, hago una corrida de PCR sola y si ahí salta algo positivo, me indica que está circulando el virus en ese lugar y así yo puedo ir y tratar de hacer la mitigación y hisopar a los que corresponden, buscando, ¿no? Diagnosticar. Sí. Es una estrategia que estamos probando, estamos haciendo un piloto en algunos geriátricos de la provincia y si nos funciona bien, la vamos a lanzar como una estrategia de vigilancia de la provincia para las próximas semanas. Hay una última pregunta y ¿están apareciendo otros datos de la provincia? Sí, Caro. Sí, no puedo dejar de preguntarle, sé que usted es de Brasil por la situación delicada que vive ese país. Ya sabemos por los últimos datos que se convirtió en el segundo país del mundo con más casos y bueno, también la cercanía con la Argentina preocupa. ¿Cuál es su reflexión respecto de las medidas que va a haber que tomar si eventualmente se abre la frontera? Claro, yo creo que inevitablemente no se puede abrir la frontera con Brasil. Brasil es un caso totalmente descontrolado. No hubo una política nacional, ¿no? En el país para contener la pandemia. Cada estado, ¿no? Allá en Brasil a las provincias le decimos estado, tuvo que tomar su propia política, ¿no? Y hay una situación muy descontrolada y claramente, me duele decir eso, pero es un riesgo para la Argentina y otros países de la región que se abra hoy por hoy la frontera con Brasil, porque es una situación muy descontrolada, no hay perspectiva, no sabemos si ya llegó al pico la enfermedad porque sigue aumentando los casos diariamente. Bueno, entonces es una situación muy descontrolada y claramente es un riesgo, no se debería abrir. Enio García, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Quedamos en contacto, gracias. Muchas gracias.